el día que decidió apostarlo todo. Nadie se vuelve multimillonario por accidente. Y nadie construye un imperio global sin antes tomar una decisión que parece completamente irracional. Antes de Amazon. Antes de los cohetes. Antes de convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Jeff Bezos era solo un ejecutivo brillante, con un salario alto, una carrera segura y un futuro perfectamente trazado. Y aún así, no estaba satisfecho. Porque hay personas que no buscan comodidad, buscan impacto. Pero antes de llegar ahí, si te gustan las historias reales de personas que empezaron desde cero y terminaron cambiando el mundo, suscríbete ahora a Bitcoin y Fortuna Real. Aquí no hablamos de suerte, hablamos de visión, decisiones y consecuencias. Ahora sí, comencemos. Jeffrey Preston Bezos nació en 1964, en Albuquerque, Nuevo México. Su infancia no fue una historia de privilegios extremos ni de carencias dramáticas. Fue una mezcla extraña de curiosidad, disciplina y silencio. Desde pequeño mostraba una obsesión inusual por entender cómo funcionaban las cosas. Desarmaba juguetes, reparaba aparatos, construía pequeños inventos, no para presumirlos, para comprenderlos. Su padrastro, Mike Bezos, fue una figura clave. Un inmigrante cubano que había llegado a Estados Unidos sin nada y había logrado construir una vida estable. De él heredó algo más valioso que dinero, la mentalidad de no rendirse y empezar desde cero si era necesario. Jeff absorbió esa idea sin saberlo. En la escuela no era el más popular, era el más concentrado. Mientras otros pensaban en encajar, él pensaba en resolver problemas. Mientras otros soñaban con fama, él soñaba con sistemas, con procesos, con estructuras que funcionaran mejor que las existentes. No buscaba atención, buscaba eficiencia. Ingresó a Princeton, una de las universidades más exigentes del país. Estudió ingeniería eléctrica y ciencias de la computación, no por pasión romántica, sino por lógica pura. Ahí estaba el futuro. Y tenía razón. Al graduarse, no fundó una startup, no persiguió un sueño incierto, hizo lo contrario. Entró al mundo corporativo. Trabajó en Wall Street, ascendió rápido. Ganó bien, muy bien. A los 30 años ya tenía un puesto que muchos nunca alcanzarían en toda su vida. Pero algo no cuadraba. Jeff no se sentía construido para obedecer estructuras que no había diseñado él mismo. Veía cómo nacía Internet, observaba su crecimiento exponencial, y entendía algo que casi nadie más estaba viendo. El mundo estaba a punto de cambiar, y él estaba sentado en la silla equivocada. Entonces apareció la idea, simple, fría, brutalmente lógica. Vender libros por Internet, nada glamoroso, nada espectacular, pero era escalable, era global y estaba alineada con el futuro. La decisión no fue celebrada, fue cuestionada. Sus jefes le dijeron que estaba loco. Sus amigos le dijeron que estaba arriesgando demasiado. Su entorno le dijo que tenía todo para perder. Y tenían razón. Pero Jeff tenía una obsesión mayor que el miedo. No llegar a viejo preguntándose, ¿qué habría pasado si lo intentaba? Renunció. Dejó su salario, dejó su estabilidad, dejó su estatus. Y subió a un auto con su esposa rumbo a Seattle, escribiendo un plan de negocios en el camino. No tenía oficinas, no tenía inversores grandes, no tenía garantías, solo tenía una visión clara: construir la tienda más grande del mundo, sin tiendas. Ese fue el verdadero comienzo, no de Amazon, sino del hombre que estaba a punto de redefinir cómo compra la humanidad entera. Y lo que vendría después, nadie estaba preparado para verlo. Seattle no fue una elección romántica. Fue una decisión estratégica. Jeff Bezos no se mudó ahí buscando inspiración. Se mudó porque entendía algo que la mayoría ignoraba. Si iba a construir una empresa basada en Internet, necesitaba estar cerca del talento técnico más avanzado del país. Microsoft estaba allí. Los mejores programadores estaban allí. El futuro estaba allí. Y aún así, el comienzo fue brutalmente humilde. Amazon no nació en una torre corporativa. Nació en un garaje alquilado. Un espacio pequeño, frío, desordenado, con escritorios improvisados, hechos con puertas viejas,
con cables por el suelo, con computadoras baratas, con cajas apiladas sin orden. No había glamour, había urgencia. Jeff trabajaba jornadas interminables. Programaba, empaquetaba, contestaba correos, negociaba con proveedores y llevaba pedidos al correo él mismo. No existían departamentos, no existían jerarquías. Solo existía una prioridad: hacer que el sistema funcionara. Cada pedido era un evento. Cuando llegaba una notificación de compra, todos se detenían, miraban la pantalla, sonreían y luego corrían a buscar el libro en una caja. Al principio, esas notificaciones eran raras. Un pedido hoy, ninguno mañana, 2 al día siguiente. Pero Jeff no se desanimaba. Tenía una obsesión: construir una experiencia perfecta para el cliente, incluso cuando casi no había clientes. Empaques bien hechos, correos de confirmación personalizados, envíos lo más rápidos posible, no por imagen, por filosofía. Creía que si hacía eso bien desde el inicio, la gente volvería. Y volvió, lentamente al principio, luego con más frecuencia. Amazon empezó a vender libros a personas de otros estados, luego de otros países. Cada nuevo pedido confirmaba una idea que parecía absurda para muchos. La gente estaba dispuesta a comprar cosas por Internet sin tocarlas, pero el crecimiento trajo problemas. El sistema colapsaba, la página se caía, los pedidos se atrasaban. Jeff dormía en el piso del garaje, comía mal, vivía agotado, pero no se detenía. Mientras otros fundadores soñaban con inversionistas y titulares, él soñaba con servidores más estables y mejores procesos logísticos. Sabía que si la infraestructura no aguantaba, todo se derrumbaría. Entonces llegó el primer gran dilema. Amazon crecía más rápido de lo que podía sostener. Necesitaba dinero. Y rápido. Pero aceptar inversión significaba ceder control. Por primera vez, Jeff entendió que el mayor enemigo de su visión no era la competencia. Era el límite de sus propios recursos. Y la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría para siempre el destino de su empresa. Porque cuando un sueño empieza a hacerse real, ya no basta con creer. Hay que arriesgar aún más. La apuesta que pudo destruirlo todo. El crecimiento ya no era una promesa, era un problema real. Amazon estaba vendiendo más de lo que su estructura podía soportar. Cada nuevo cliente era una victoria y una amenaza al mismo tiempo. Los servidores fallaban, los pedidos se acumulaban, los retrasos generaban quejas y el dinero se estaba acabando. Jeff Bezos lo sabía. Si no hacía algo rápido, todo lo que había construido en ese garaje iba a colapsar. Pero pedir ayuda no era parte de su naturaleza. Durante meses había resistido la idea de buscar inversionistas. No quería perder control. No quería explicar su visión a personas que solo veían números. No quería convertir su sueño en un proyecto ajeno. Pero la realidad lo alcanzó. Las cuentas no cerraban. El crecimiento era más rápido que los ingresos. Y los gastos subían sin freno. Entonces, tomó una decisión que iba contra todo su instinto de independencia: salir a buscar capital. No fue fácil. La mayoría de los inversionistas no entendía Amazon. No creían en vender libros por Internet. No confiaban en que la gente pondría su tarjeta de crédito en una página web. Algunos se reían. Otros escuchaban por cortesía. Casi todos decían que no. Jeff repetía la misma presentación una y otra vez. Explicaba el potencial del comercio electrónico. Mostraba gráficas de crecimiento. Hablaba de escalabilidad, de infraestructura, de largo plazo. Pero había un problema. Amazon no era rentable. Y para Wall Street, eso era una señal de fracaso. Aún así, Jeff no vendía una empresa. Vendía una visión. Finalmente, unos pocos aceptaron apostar por él. No porque entendieran completamente el negocio, sino porque vieron algo raro en su fundador. Determinación absoluta. Consiguió varios millones de dólares en inversión inicial. No era suficiente para garantizar el éxito, pero sí para evitar el colapso inmediato. Sin embargo, ese dinero no trajo paz, trajo presión.
Ahora no solo debía responder ante sus propios errores, debía responder ante personas que esperaban resultados. Y Jeff tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de buscar ganancias rápidas, decidió reinvertir todo en crecimiento. Más servidores, más empleados, más infraestructura, más expansión. No había dividendos, no había celebraciones, solo más gasto. Los inversionistas empezaron a dudar. ¿Por qué no estaba priorizando utilidades? ¿Por qué no consolidaba lo que ya tenía? ¿Por qué seguía arriesgándolo todo? Jeff tenía una respuesta clara. Si Amazon se detenía, moriría. El mercado no esperaba. La competencia no esperaba. La tecnología no esperaba. Y entonces llegó el golpe más duro. Una caída masiva del sistema dejó a la página fuera de línea durante horas. Miles de pedidos perdidos, clientes furiosos, reputación dañada. Fue un momento crítico. Jeff no durmió esa noche. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja, que una mala decisión podía hundirlo todo. Pero también sabía algo más. Si sobrevivía a esa etapa, nadie podría detenerlo, porque ya no estaba jugando a crear una tienda online. Estaba construyendo una infraestructura para dominar el futuro. Y la siguiente decisión que tomaría haría que Amazon dejara de ser una simple librería digital y se convirtiera en algo mucho más peligroso, de librería online a arma de expansión masiva. Amazon ya no era un experimento. Era una amenaza silenciosa. Lo que comenzó como una tienda de libros se estaba transformando en algo que nadie había previsto. Jeff Bezos entendió antes que nadie que el verdadero poder no estaba en vender un solo producto, sino en construir una plataforma capaz de venderlo todo. Libros ya no eran suficientes. La infraestructura que había creado podía soportar mucho más. El sistema de pedidos, los servidores, la logística, la experiencia del cliente, todo estaba listo para escalar. Y Jeff tomó una decisión que parecía suicida para una empresa que aún no era rentable. Expandirse agresivamente. Primero música, luego películas, después electrónica. Más tarde juguetes, herramientas, ropa. Cada nueva categoría era un riesgo. Cada nueva expansión era un gasto brutal. Cada nuevo paso alejaba más a Amazon de las ganancias inmediatas. Pero Jeff no jugaba al corto plazo. Jugaba a la dominación. Mientras sus competidores buscaban proteger su mercado, él buscaba devorarlo. No quería ser el mejor en libros. Quería ser el primero en la mente del consumidor para cualquier compra. Y eso requería algo más que catálogo. Requería obsesión por el cliente. Amazon empezó a bajar precios hasta niveles absurdos. Ofrecía devoluciones fáciles, invertía en envíos más rápidos, simplificaba cada clic, no para ganar dinero, para ganar lealtad. Las pérdidas se acumulaban. Año tras año, Amazon reportaba números rojos. Los analistas decían que era una burbuja. Los medios lo llamaban irresponsable. Wall Street lo consideraba un experimento que tarde o temprano colapsaría. Pero los clientes seguían llegando, y no se iban. Mientras otras empresas veían costos, Jeff veía datos. Cada compra le decía qué quería la gente. Cada búsqueda le mostraba una necesidad. Cada clic le enseñaba cómo mejorar el sistema. Amazon no era una tienda, era un laboratorio de comportamiento humano. Y entonces vino la jugada que cambió todo. Jeff decidió construir su propia red logística. Ya no depender de terceros. Ya no esperar a empresas de envíos. Ya no aceptar límites externos. Almacenes gigantes. Centros de distribución. Rutas propias. Era una inversión monstruosa, pero significaba control. Control del tiempo. Control del costo. Control de la experiencia completa. Y ese control lo volvió imparable. Los competidores empezaron a caer uno por uno. Tiendas físicas cerraban, cadenas históricas entraban en quiebra. Mientras tanto, Amazon crecía en silencio. Ya no pedía permiso, no negociaba, no retrocedía. Jeff había convertido una librería online en una máquina de expansión masiva. Y lo más inquietante era esto: apenas estaba empezando. Porque la siguiente fase no sería vender más cosas,
Sería convertirse en la infraestructura invisible del mundo digital. Y eso lo cambiaría todo. El día que Amazon dejó de ser una tienda. Durante años, todos creyeron que Amazon era una tienda online gigantesca. Estaban equivocados. Jeff Bezos no estaba construyendo un comercio electrónico, estaba construyendo una infraestructura. Mientras el mundo miraba los paquetes llegar a la puerta de su casa, algo mucho más grande estaba ocurriendo en silencio dentro de la empresa. Los servidores. Amazon había invertido millones en centros de datos para sostener su propio crecimiento. Tenía una capacidad tecnológica muy por encima de lo que necesitaba solo para vender productos. Y Jeff vio una oportunidad que nadie más entendía. Si Amazon necesitaba esa infraestructura para funcionar, ¿por qué no alquilarla a otros? Así nació Amazon Web Services. Al principio, nadie le prestó atención. Los analistas no lo entendieron. Los inversionistas no lo celebraron. Los medios lo ignoraron. ¿Por qué una tienda online iba a vender servicios de computación en la nube? Parecía una distracción absurda, pero no lo era. Era el verdadero núcleo del imperio. AWS permitía a startups y empresas grandes usar servidores sin comprar los suyos. Pagaban solo por lo que usaban, escalaban cuando crecían, reducían costos cuando bajaban. Era exactamente lo que Amazon había necesitado en sus inicios, y ahora lo vendía al mundo. Ese movimiento silencioso convirtió a Amazon en algo que iba mucho más allá del comercio. Se convirtió en la columna vertebral de Internet. Netflix, Spotify, Airbnb, Uber. Todas usaban la infraestructura de Amazon. Mientras la gente discutía si Amazon vendía barato o caro, Jeff estaba construyendo la autopista digital por donde circularía el futuro. Y entonces ocurrió algo extraño. Amazon empezó a ganar dinero, pero no por las ventas, sino por la nube. AWS se volvió la división más rentable de la empresa. Generaba márgenes enormes, financiaba las pérdidas del comercio electrónico, permitía seguir bajando precios, expandiéndose y aplastando competencia. Era una ventaja imposible de replicar. Los competidores vendían productos. Amazon vendía productos y alquilaba el sistema que sostenía el mundo digital. Y Jeff no se detuvo ahí. Lanzó Kindle. Un dispositivo que amenazaba directamente al negocio tradicional de libros. Editoriales furiosas. Librerías en pánico. Jeff estaba dispuesto a destruir su propio negocio antes de que alguien más lo hiciera. Esa era su filosofía. Si algo funcionaba demasiado bien, era hora de reemplazarlo. Amazon ya no era una tienda, era un ecosistema. Un sistema que aprendía, crecía y se expandía a sectores completamente distintos. Y en ese punto, Jeff Bezos dejó de ser visto como un empresario arriesgado. Y empezó a ser visto como algo más inquietante. Un arquitecto del futuro. Y lo que estaba por venir haría que todo lo anterior pareciera pequeño. El imperio crecía. Y con él, las grietas. Mientras Amazon se expandía por todo el mundo, algo incómodo empezaba a hacerse visible. No en los titulares financieros, no en las gráficas de crecimiento, sino en los pasillos de los almacenes y en las salas de reuniones. El costo humano. Amazon ya no era una startup obsesionada con sobrevivir. Era una corporación gigantesca, obsesionada con optimizar. Cada segundo contaba. Cada movimiento se medía. Cada error se registraba. Los empleados trabajaban bajo una presión brutal. Ritmos inhumanos. Objetivos imposibles. Supervisión constante. Algoritmos que dictaban cuánto tiempo podían tardar en cada tarea. No había margen para la lentitud. No había espacio para la fragilidad. Las historias empezaron a filtrarse. Trabajadores colapsando por agotamiento. Turnos interminables. Condiciones laborales extremas. Los medios comenzaron a investigar. Reportajes, documentales, denuncias públicas. La imagen pulcra de Amazon empezaba a resquebrajarse. Jeff Bezos observaba todo desde la cima. No era indiferente, pero tampoco retrocedía. Para él, la eficiencia no era una opción. Era una ley. Amazon debía ser más rápida, más barata, más confiable que cualquier otra empresa en la historia. Y eso tenía un precio.
Internamente, el ambiente tampoco era fácil. Reuniones tensas, críticas directas, correos despiadados. Jeff exigía perfección. No toleraba mediocridad. No toleraba excusas. Algunos empleados lo admiraban, otros lo temían. Pero todos sabían una cosa: si no rendías al nivel esperado, no durabas. Y entonces llegaron los escándalos. Demandas laborales. Investigaciones gubernamentales. Presión política. Amazon se convirtió en un símbolo de la explotación moderna. Y Jeff, en un villano conveniente. Él respondía con datos, con inversiones, con comunicados fríos. Subía salarios mínimos, anunciaba mejoras, prometía cambios. Pero la maquinaria no se detenía, porque había algo más en juego que reputación. Había dominio. Jeff sabía que si aflojaba, alguien más tomaría su lugar. Y esa lógica lo empujaba a una paradoja brutal. Para construir el sistema más eficiente del mundo, tenía que tratar a los humanos como piezas reemplazables. Ese fue el punto más oscuro de su carrera. Porque por primera vez, el imperio que había creado empezaba a verse como algo peligroso. No para la competencia, sino para la sociedad. Y la pregunta ya no era si Amazon iba a dominar el mercado. La pregunta era, ¿a qué costo? Y la respuesta estaba a punto de explotar en su propia vida personal. El imperio parecía indestructible. Amazon dominaba el comercio electrónico. AWS sostenía Internet. La fortuna de Jeff Bezos crecía a niveles históricos. Su nombre era sinónimo de poder, innovación y control absoluto. Pero algo empezó a romperse, no en la empresa, en su vida personal. Durante más de 25 años, Jeff había estado casado con Mackenzie Scott. Juntos habían construido Amazon desde cero. Ella no solo fue su esposa, fue su socia silenciosa, su apoyo intelectual, su estabilidad emocional, y de pronto, todo colapsó. En 2019, Jeff anunció su divorcio. No fue un trámite privado, fue un escándalo global. Mensajes filtrados, fotos comprometedoras, titulares incendiarios. El hombre más poderoso del comercio mundial quedaba expuesto como nunca antes. Su relación con una presentadora de televisión se volvió pública. Su vida íntima se convirtió en entretenimiento. Su imagen fría y calculadora se transformó en la de un multimillonario vulnerable, impulsivo, fuera de control. Y el golpe no fue solo emocional, fue financiero. Mackenzie recibió el 25% de las acciones de Amazon, un acuerdo histórico. De un día para otro, Jeff dejó de ser el hombre más rico del mundo. No perdió Amazon, pero perdió el aura de invencibilidad. Por primera vez, el control se le escapaba de las manos. Los medios lo destrozaban, los críticos celebraban, sus enemigos olían sangre. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. El gobierno de Estados Unidos empezó a mirarlo con otros ojos. Amazon ya no era solo una empresa exitosa, era un posible monopolio. Investigaciones antimonopolio, audiencias en el Congreso, amenazas de regulación. Jeff ya no estaba protegido por el mito del genio emprendedor. Ahora era un símbolo del poder corporativo desmedido. Y mientras todo eso ocurría afuera, por dentro, algo cambiaba. Jeff empezó a cuestionarse por primera vez. Había construido una máquina perfecta, pero había perdido su matrimonio, había perdido su privacidad, había perdido su tranquilidad, tenía todo. Y al mismo tiempo, no tenía nada que se sintiera realmente suyo. El estrés, la presión pública y la pérdida personal lo empujaron a una decisión impensable. Dejar el cargo de CEO. El hombre que nunca soltaba el control. Estaba a punto de hacerlo. Y esa decisión marcaría el final de una era. Y el inicio de algo aún más grande, porque Jeff Bezos no había terminado, solo estaba cambiando de campo de batalla. Jeff Bezos ya no era solo el dueño de Amazon. Había dejado el cargo de CEO. Había sobrevivido al escándalo. Había perdido el trono del hombre más rico del mundo. Y aún así, no había perdido su obsesión por construir algo inmenso. Solo había cambiado de horizonte. Desde niño, Jeff había soñado con el espacio, no como fantasía, como destino. Había leído ciencia ficción, había estudiado física, había imaginado colonias humanas fuera de la Tierra. Y mientras construía Amazon, en silencio,
financiaba otro proyecto, uno mucho más ambicioso, mucho más arriesgado: Blue Origin. Durante años, fue un proyecto casi invisible, un laboratorio secreto de ingeniería aeroespacial financiado con miles de millones de dólares de su fortuna personal. Mientras Elon Musk hablaba de cohetes en Twitter, Jeff trabajaba en silencio, sin marketing, sin titulares, sin aplausos, solo ingenieros, planos, fallos, explosiones y reinicios. Su filosofía era simple: paso a paso. Lento es suave, suave es rápido. Mientras SpaceX apostaba por la velocidad, Jeff apostaba por la precisión. Quería cohetes reutilizables, seguros, escalables. Quería infraestructura espacial, no solo misiones. Pero el mundo no lo veía así. Lo comparaban con Elon Musk. Decían que iba tarde, que estaba desperdiciando dinero. Blue Origin sufría retrasos constantes, proyectos cancelados, fechas pospuestas, fracasos técnicos. Jeff se frustraba. Había dominado el comercio electrónico. Había construido la nube que sostenía Internet. Pero ahora estaba perdiendo la carrera espacial. Y eso tocaba su ego más profundo. Entonces tomó una decisión extrema. Empezó a vender miles de millones en acciones de Amazon cada año para financiar Blue Origin. No para enriquecerse, para apostar todo por el espacio. Su objetivo no era ir a Marte. Era algo aún más radical: sacar a la industria pesada fuera del planeta, convertir la Tierra en una zona residencial y el espacio en la zona industrial. Un proyecto de siglos, un sueño que sonaba completamente absurdo, pero Jeff no estaba jugando al corto plazo. Nunca lo hizo. Y entonces llegó el momento simbólico. En 2021, Jeff Bezos se subió a su propio cohete. Voló al borde del espacio, no como un turista, sino como el fundador que había apostado su fortuna, su reputación y su legado por ese momento. Cuando aterrizó, lloró. Dijo que era la mejor experiencia de su vida, no por la vista, sino porque había probado que su sueño no era una locura. Pero la realidad seguía siendo brutal. Blue Origin aún no dominaba el mercado. SpaceX seguía liderando. Los contratos gubernamentales no llegaban. Jeff no había ganado. Todavía no. Y por primera vez desde Amazon, estaba en segundo lugar. Y eso lo volvía aún más peligroso. Porque Jeff Bezos nunca compite para participar, compite para ganar. Y la siguiente etapa de su vida no tendría nada que ver con tiendas, paquetes o servidores. Tendría que ver con poder global. Y con la pregunta más inquietante de todas: ¿quién controlará el futuro fuera de la Tierra? El hombre que empezó a comprar el mundo. Jeff Bezos ya no dirigía Amazon, pero su poder no había disminuido. Había cambiado de forma. Mientras el mundo seguía discutiendo sobre cohetes, divorcios y monopolios, Jeff estaba haciendo algo mucho más silencioso y mucho más inquietante. Estaba comprando el mundo. No de manera literal, de manera estratégica. Invertía en startups invisibles para el público. Compraba terrenos gigantescos en distintos estados. Adquiría medios de comunicación. Financiaba laboratorios científicos. Inyectaba capital en inteligencia artificial, biotecnología y longevidad. Nada parecía conectado, pero todo lo estaba. Jeff había dejado de pensar como empresario. Ahora pensaba como arquitecto del futuro. Compró The Washington Post, no por dinero, no por influencia inmediata, sino por narrativa, porque entendía algo brutal. Quien controla la información, controla la percepción. Mientras los políticos discutían regulaciones, Jeff compraba un medio histórico que podía moldear la conversación pública durante décadas. Nadie lo detuvo, porque nadie entendió lo que estaba haciendo. Al mismo tiempo, empezaba a invertir en empresas de salud que buscaban extender la vida humana, investigaciones genéticas, terapias celulares, algoritmos médicos. Su obsesión ya no era vender más productos, era vencer a la muerte, y no lo decía como metáfora. Había visto cómo el tiempo destruye imperios, cómo los fundadores envejecen, cómo el cuerpo falla. Jeff no quería aceptar ese destino, quería hackearlo. Mientras tanto,
seguía financiando Blue Origin sin descanso. Vendía acciones de Amazon, reinvertía todo en infraestructura espacial. No estaba jugando a ganar dinero, estaba jugando a sobrevivir al futuro. Y entonces ocurrió algo inquietante. Su fortuna empezó a recuperarse. Aunque ya no era CEO, aunque ya no estaba en el foco diario. Amazon seguía creciendo, AWS seguía dominando, sus acciones subían. Jeff volvía a acercarse al trono del hombre más rico del mundo, pero esta vez el dinero no parecía importarle. Lo usaba como combustible, para comprar tiempo, para comprar influencia, para comprar futuro, y mientras tanto, el mundo empezaba a cambiar de opinión sobre él. Ya no era solo el genio de Amazon, ya no era solo el villano corporativo, era algo más difícil de clasificar. Un multimillonario que no quería retirarse, un fundador que no quería descansar, un hombre que no aceptaba límites. Sus críticos decían que era peligroso. Sus seguidores decían que era visionario, pero todos coincidían en algo. Jeff Bezos ya no jugaba bajo las reglas normales. Había salido del sistema para empezar a rediseñarlo desde afuera. Y la pregunta ya no era qué empresa iba a fundar después. La pregunta era, ¿qué parte del futuro iba a reclamar como suya? Porque lo que venía no tenía nada que ver con dinero, tenía que ver con legado, y con la forma en que la humanidad recordará su nombre, el legado del hombre que no aceptó límites. Jeff Bezos ya no era solo un empresario, era una fuerza histórica. Había construido la tienda más poderosa del planeta. Había creado la infraestructura digital que sostenía Internet. Había financiado la carrera espacial privada. Había empezado a invertir en la longevidad humana, y aún así, no parecía satisfecho. Mientras otros multimillonarios se retiraban a yates y mansiones, Jeff seguía levantándose con una obsesión intacta: construir algo que lo sobreviviera. Amazon ya no dependía de él. AWS ya no necesitaba su dirección diaria. Su fortuna ya estaba asegurada por generaciones, pero su mente no se detuvo. Porque Jeff nunca quiso solo dinero. Quiso impacto, quiso permanencia, quiso trascendencia. Su proyecto más radical no era Amazon, ni Blue Origin, ni el Washington Post. Era el futuro mismo. Creía que la humanidad estaba atrapada en un planeta finito, con recursos limitados, con conflictos inevitables, con un reloj biológico en cuenta regresiva. Y no aceptaba ese final. Por eso hablaba de colonias espaciales, de fábricas fuera de la Tierra, de ciudades orbitando el planeta, de millones de personas viviendo más allá de la gravedad. Para muchos, era ciencia ficción. Para él, era un plan a largo plazo, un plan de siglos. Mientras tanto, seguía invirtiendo en biotecnología, en inteligencia artificial, en sistemas médicos avanzados. Buscaba extender la vida, optimizar el cuerpo, reducir el deterioro, no porque temiera morir, sino porque se negaba a aceptar que todo lo construido se perdiera con una sola generación. Jeff Bezos entendió algo que pocos comprenden: el verdadero poder no es ganar una fortuna. Es decidir en qué dirección se mueve el mundo después de ti. Su nombre ya estaba escrito en la historia del comercio. Ahora quería escribirlo en la historia de la humanidad. Pero su legado no es limpio, no es cómodo, no es indiscutible. Para algunos, es un visionario que empujó los límites de lo posible. Para otros, es un símbolo del capitalismo extremo, de la explotación laboral, del poder corporativo sin freno. Y ambos tienen razón. Porque Jeff Bezos no es un héroe. Es un constructor, un hombre que sacrificó relaciones, privacidad, paz mental y reputación para levantar sistemas que nadie más se atrevió a imaginar. Un hombre que eligió el dominio del futuro por encima de la comodidad del presente. Hoy, su fortuna sube y baja en los rankings. Su imagen pública se reinventa. Sus empresas siguen creciendo. Pero lo que realmente importa es que ya no puede ser ignorado. Porque aunque Jeff Bezos muriera mañana, Amazon seguiría. AWS seguiría. Blue Origin seguiría. Sus inversiones seguirían. Sus ideas seguirían influyendo en el rumbo del mundo. Y esa es la definición real de poder.
No controlar lo que existe, sino construir lo que vendrá. Si esta historia te dejó algo, si te hizo ver el éxito desde una perspectiva más profunda, te invito a suscribirte a Bitcoin y Fortuna Real. Aquí contamos historias reales de personas que cambiaron el mundo con visión, riesgo y obsesión por ir más allá. Dale like, suscríbete y acompáñanos en la próxima historia. Porque detrás de cada imperio, siempre hay un precio que casi nadie ve.